Bienvenidos a un episodio más de Hacemos un Podcast. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Ya llegamos a 134 suscriptores. ¡Órale! A los que nos comparten, a los que nos dan like, a los que nos siguen, a los que nos mandan mensajitos por privado para felicitarnos, para darnos una retroalimentación. Muchas gracias. Pero vamos a darle porque el programa de hoy nos vamos a deschongar, nos vamos a entrar en debate. Híjole, tal vez no entre nosotros, pero sí con nuestros podcasters. Pero queremos que nuestros podcasters le entren al debate, porque sé que hay muchos que están y que están a favor y que están en contra de las posiciones que vamos a tener. Así es que, mi nombre es Anabel. Yo soy Rafael. Y yo soy Susana. Y en esta ocasión vamos a poner el tema en la mesa porque creo que en estos momentos, sobre todo yo creo que a nivel mundial también este tema es como de, a ver, o lo entiendes o no lo entiendes o lo tergiversas, ¿no? Hablemos de la izquierda y la derecha. Susana, ¿de dónde vienen la izquierda y la derecha? Bueno, mira, como seguramente muchos de nuestros podcasters lo van a saber, porque es algo, digamos, que se conoce en las clases de historia básica, cuando si pones atención. Yo creo que sí, bueno, en secundaria y bachillerato vemos la Revolución Francesa. Entonces, entendemos muchas cosas y muchos términos que hoy ocupamos. Y quiero decirles con toda claridad que lo que hoy entendemos por izquierda y derecha nada tiene que ver con el origen, pero vamos a verlo. La Revolución Francesa es este suceso histórico en el que el pueblo se rebela contra el poder absoluto, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿por qué se rebela el pueblo contra el poder absoluto? Por la pobreza, la gran pobreza que existía, pero además porque ya venía todo un proceso histórico de cambio de las ideas, donde pues nadie es profeta en su tierra, ¿ves? Pero ya había unos hombres, sobre todo hombres, claro, que se habían dedicado su tiempo libre, porque además todos eran muy aristócratas y tenían tiempo y dinero para ocuparlo en esto, en sentarse en los famosos cafés, hablar de recuperar los conceptos griegos de la democracia, de las libertades, de la importancia del ser humano, y alejarse un poco de este concepto de que todo el centro de las decisiones era Dios y que Dios tenía un representante que era el rey. Y bueno, eso era, digamos, no tuvo ningún efecto sobre el cambio de las formas de gobierno, nada más era lo que platicaban como nosotros aquí. Era más como la idea, ¿no? Estaban haciendo podcasts. Sí, claro. ¿Sí? No pasaba mucho, pero dejaban esto puesto ahí en la puerta abierta para los cambios. La verdad, la gente se rebela contra el poder del rey por la pobreza. Un año que en Francia fue especialmente cruel, una gran sequía que provoca una hambruna que hace que la gente se rebele contra un rey alejadísimo de la realidad, donde vivía en la opulencia y la riqueza y no estaba cerca de su pueblo. Y ahí vamos a ver cómo se van formando, palabras más, palabras menos, porque no es así inmediato, ni mucho menos, se van formando dos grandes grupos. Al final de la Revolución Francesa nos deja para la historia varios grandes logros. El primero de ellos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que quede bien claro, del hombre varón y del ciudadano, porque las mujeres no teníamos ningún derecho. Es más, la mujer que trató de cambiar esto por los derechos del hombre y las mujeres, de los hombres y las mujeres, ya saben lo que pasaba en Francia. Pasaba la Gilet. Pasaba más grande. Bueno, entonces, pues eran los derechos de los hombres, para que se den cuenta que no todo era como es ahora, ni fue inmediato. Y había dos grandes grupos, aquellos que seguían defendiendo la monarquía, porque aunque hubo una revolución, eso no quiere decir que se acabe todo contra lo que alguien se levanta. Es decir, porque en México hoy no gana elecciones el PRI, no quiere decir que no haya un solo priista, o el PAN, no, siempre hay alguien que no tiene esas mismas ideas. Bueno, pues no crean que esto era así como todo mundo odia la monarquía, no es cierto. Francia estaba partido más o menos a la mitad, ¿sí?
Había quien defendía la monarquía y había quien defendía estas nuevas ideas, las nuevas ideas libertarias, ¿ok? Y entonces, al final de la Revolución Francesa, tenemos la llegada de la República, es decir, cae la monarquía y se instala la República. Es decir, no hay un gobernante electo por Dios, sino lo van a elegir a través de los principios democráticos que habían heredado de Grecia y que ya habíamos hablado un poco antes. Y estos sujetos que quieren conservar la monarquía, las tradiciones, el orden, como puede ser que el rey cediera parte de su poder, y como en Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra nunca fue una monarquía absoluta, siempre fue una monarquía parlamentaria. O sea, el cambio se dio mucho tiempo antes, desde ¿cómo se llamaba? La Carta Magna de Juan, que le imponen a Juan sin tierra, ¿no? Sí. Los señores feudales. O sea, teníamos mucho tiempo antes de otros cambios que se habían dado. Estos sujetos que están a favor del mantenimiento de la monarquía con sus cambios, si gustan, se sentaron a la derecha en la asamblea, a la derecha de quien la dirigía. Y a la izquierda se sentaron aquellos que querían cambios económicos y sociales. Y ahí los conservadores se sientan a la derecha, los conservadores de las tradiciones, los conservadores de la monarquía, los que quieren mantener las cosas más o menos en la forma en que estaban y mantener ese orden, se sientan a la derecha, y entonces los conservadores, los que quieren conservar el orden, están a la derecha, y los que quieren modificarlo están a la izquierda. Fíjate, en ese entonces hay muchas cosas que vamos a oír parecidas porque las seguimos conservando durante mucho tiempo. A la izquierda estaban aquellos que pedían que el Estado interviniera más para beneficio del pueblo, es decir, que el Estado tuviera a su cargo proteger al pueblo, estas medidas proteccionistas de que, vaya, por aplicarlo de alguna manera, el pueblo tenía hambre, este gobernante es el responsable de administrar los impuestos para que el pueblo pueda tener comida, ¿sí? De redistribuir la riqueza. ¿Cómo se conforma la riqueza? Pues a través de los impuestos que pagan los ciudadanos, pero que esos impuestos deberían distribuirse de tal manera que beneficiaran al pueblo, que se respeta. Fíjate, ahí es donde estamos en este surgimiento de las ciudades, ¿no? Era el principio de, no solamente era el reino, sino también los comerciantes empezaron a tener mucha fuerza, los burgos, que son las pequeñas ciudades, las fábricas, que eran donde estaban los artesanos, los aprendices, y que no había manera de cómo regular el trabajo de esos obreros. Trabajaba todo el mundo de sol a sol, eso de la jornada laboral y eso pues no existía. El domingo. Todos los días, las mujeres, ¿no? Los niños. Bueno, entonces se empieza a hablar de jornada laboral, se empieza a hablar de, bueno, las mujeres podían realizar trabajos menos duros, ¿no? Solamente por la fuerza física, por ejemplo, ¿no? Se empieza a hablar ya de la reducción de desigualdades. Sí se empieza a hablar un poco de que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, teníamos derechos. Ahí no es como es ahora, ¿eh? Eso, las mujeres, para empezar, no teníamos un solo derecho y éramos seres humanos. Sí. Se empieza a hablar, bueno, sí todos, pero si tú no pagas impuestos, tú no. O sea, eres humano como de... O sea, todavía no había esa libertad de incluir a todos, ¿no? Sí. No, todavía habían grandes diferencias, pero se empieza ya a hablar de que había ciertos derechos que tú podías imponerle a la autoridad para lograr tu protección. El derecho natural, ¿no? Sí, pero hoy no lo entendemos así. Hoy yo soy ser humano y aviéntate una... Sí. No, sí, ahí o sea, era antes... el derecho a ser escuchado, el derecho a vivir, sí. Lo que para hoy nosotros sería como algo de, eso no tiene sentido, en ese entonces era cuestionable, ¿no? Antes de avanzar, nada más como tema anecdótico, quiero comentar esto, porque a mí me fascina el café. Entonces resulta que antes de la Revolución Francesa, Europa desayunaban con vino, comían con cerveza, cenaban con vino. Entonces todo el tiempo estaban así medio achispadones. Llega el café a Europa
Entonces, Rousseau... Los que se sentaban en los cafés. Se empieza a sentar en los cafés. Entonces el café como que los despierta. Y hay corrientes que dicen que ese proceso empieza la gente me empieza a cuestionar. A despertar. Ya no están chistositos. Y entonces empieza a desarrollar el gusto por el café. Es la relación, el gusto por el café y por hacer tertulia. Por discutir, por la tertulia ya no es tomando un vino, que era algo muy natural, porque si tomabas agua te morías, que también era... Entonces el café se hierve, se toma, el café tiene ciertas características. Entonces ese proceso en el que se empieza a crear el pensamiento liberal. Liberal, pero además... Ahí, esa es la anécdota. A ver, la Revolución Francesa fue en 1789 y había que recordar una cosa. Yo dije hace rato, nadie es profeta en su tierra. ¿Cuál es la primera lucha libertaria que lleva a la realidad, a la tangible, estas ideas de aquellos que de los enciclopedistas? Ajá. La independencia de los Estados Unidos. ¿Sí? Y pueden no ser nuestros preferidos, pero ellos fueron los primeros que hablaron de república. ¿Sí? De federalismo, que es algo creado por ellos, de libertades, y no libertades a todos, porque ahí había esclavos, porque las mujeres tampoco tenían derechos, pero fueron los primeros. La Revolución Francesa... La libertad de expresión. La libertad de expresión, la garantía de legalidad. A ver, ¿por qué la Revolución Francesa? Porque en ese entonces América no va a ser importante hasta después de la Primera Guerra Mundial. Toda la historia que nosotros sabemos se escribe desde Europa hasta la Primera Guerra Mundial, un poquito, ya después de la Segunda, que los Estados Unidos se convierten en el gran triunfador. Estamos hablando de lo que sucede en América. Pero todo lo que sucedió en América no era importante, para nada. Ni lo estudiamos, ni sabemos, ahora sabemos más cosas. Por eso es que la Revolución Francesa se convierte en la gran... como el parteaguas. Pero no es cierto. Antes de la Revolución Francesa están todos los documentos que reconocen derechos y también son muy importantes, pero yo creo que también hay que decirlo, en América surge la idea de la República, de la libertad, que toma las ideas de los enciclopedistas. Porque ya estaban aquí, ya eran más libres, además los ingleses nunca fueron una monarquía absoluta. Los franceses sí. Entonces era más fácil que los ingleses tuvieran estos argumentos que los franceses. Y a la izquierda, continuando, se sentaban los conservadores, los que querían mantener los privilegios de la propiedad privada. Perdónenme, sí, a la derecha. Se sentaban los conservadores, los que querían mantener los privilegios de la propiedad privada, del libre mercado, o sea, los beneficios solo para aquellos que eran los dueños de los medios de producción. No les gustaba la intervención estatal porque entonces el Estado impondría reglas, porque como al Estado, la estabilidad del Estado la mantenía el pueblo, pues había que beneficiarlos y eso no les gustaba tanto. La defensa del orden y las instituciones fuertes, y valoraban las tradiciones y la religión. ¿Encontramos algo parecido a lo que ahora llamamos la izquierda y la derecha? Sí, todavía podemos decir que estás en la derecha si te importan los privilegios que tiene la propiedad privada, el libre mercado, sí, pero también hay desde quien defiende las libertades, también hay quien busca un mercado justo, una propiedad privada que no pisotea a nadie, un mercado que no estrangule a los campesinos o a los trabajadores. Entonces puedes ir como mezclando estos puntos. Este fue el origen, pero esta explicación ya no nos alcanza para... Hay un proceso bien interesante que tal vez está brincando, que es la revolución industrial, que es donde todos tienen que trabajar. Se crean las fábricas donde lo que sea, de sol a sol y de... Sí, no había jornadas, ¿no? Y ahí suceden cosas así que tal vez se nos olvidan. Como se necesitaba mano de obra, o sentabas gente, y Elon Musk lo ha dicho últimamente, no tiene que haber control natal ni se debe prohibir la libre decisión de las mujeres porque las empresas necesitaban mano de obra.
Porque está habiendo en la actualidad... Pero fíjate, en esa época, antes las iglesias no prohibían la interrupción del embarazo. ¿Antes cuándo? Antes de la Revolución Industrial. Cuando empieza a haber necesidad de mano de obra, las iglesias dicen, no, es pecado. Ojo con eso, ¿eh? Fíjate cómo está. Porque todo tiene una connotación económica. Todo entonces surge un señor que es el demonio, que se llama Carlitos Marx. Carlos Marx, que es un filósofo, economista, sociólogo, y al que dicen muchos que era un cuate que no trabajaba, que bueno, eso es sería el motivo de otra posta, dice algo que cambia la mentalidad de la historia, que dice, la filosofía hasta ahora se ha dedicado a interpretar al mundo, tiene que cambiarla. Entonces empieza a aplicar sus teorías económicas. Es donde surge el Capital, el manifiesto del Partido Comunista, que sigue espantando a muchos. Y a eso vamos, por eso la bronca entre izquierdas y derechas actual. Para oponerse a eso, a los comunistas, que era la propiedad absoluta de los medios de producción para la clase obrera, surge el estado del bienestar, que es Bismarck, y que equilibra la inversión privada, da servicios públicos, empieza a generar derechos laborales. Es lo que conocemos como el Estado protector. Sí, el Estado, que es lo que actualmente los gobiernos llamados de izquierda, como el de México y otros, buscan. No buscan el comunismo marxista, buscan el estado del bienestar, que es, ahorita está de moda, ¿no? Que es que la población esté bien, perdón por eso, para que no haya PEX. Pero no es otra cosa que lo que hicieron los Estados Unidos después de la Gran Depresión. Sí, exactamente. Es decir, que el Estado pudiera procurar el bienestar de su población. Para que no haya... para todo. Sí. Por ejemplo, en la Gran Depresión, ¿qué hace el presidente de Estados Unidos? Una de las cosas que poco se Obra maneja. pública. Sí, pero, por ejemplo, estaban las calles, bueno, contratar cuadrillas para que haga baches y otras cuadrillas para que las tape, para que haya trabajo, para que haya más o menos ingresos. Se hicieron baches y eso no lo sé, pero de que hicieron. Porque ¿quién perdió en la Gran Depresión? El capital privado, que es algo que los socialistas planteaban. En un gobierno comunista nunca se va a caer la economía así, porque el Estado, tú tienes lo suficiente. Sí, claro. No estás especulando con dinero. ¿Quién cayó en los Estados Unidos? Los capitales privados. Entonces el Estado construye hospitales, vías férreas, puertos, servicios públicos y te da trabajo. Nunca Estados Unidos volvió a tener la bonanza económica que tuvo antes de la Gran Depresión. Nunca. Pero el país más capitalista del mundo tiene el sistema de protección más amplio del mundo. Sí, está en contra de la economía planificada. El país que más planifica es Estados Unidos. Pero a ver, con toda esta información tanto histórica, porque eso es bien importante y eso es algo que creo que la gente hoy en día no ha entendido, porque muchos se hacen llamar de izquierda, de derecha, hasta te señalan, ¿no? Tú que eres de izquierda, tú que eres de derecha. Pero ¿por qué eres de izquierda? Ajá, y te cuestionan, ¿no? Yo creo que esto que nos están diciendo, que son fundamentos teóricos y que son las bases que preceden a la izquierda y la derecha, ¿cómo entonces hoy en día esos fundamentos, esas bases, cómo hoy en día se ven representados? Porque tú lo dijiste al principio, ¿no? Izquierda y derecha que nacen no son lo que estamos viviendo. ¿Cómo se ve entonces la izquierda en la actualidad, hoy? Y yo creo que eso es a lo que vas, en la actualidad no hay una sola derecha y una sola izquierda. Es que primero habría que definir qué te hace derecha y qué te hace izquierda. Pues sí, pero además va a ser imposible que en estos minutos que tenemos, pero sí es importante decir, tú te has preguntado, yo creo que a mí sí me gustaría decir, ¿tú de verdad te consideras de izquierda o de derecha? Y entonces a partir de esta pregunta, porque yo creo que como hicimos la otra vez, yo no creo que aquí vengamos a decir qué es malo y qué es bueno, porque ese punto es en este momento en México y seguramente en otros países lo que está manteniendo a la población tan extremadamente polarizada, y eso no es bueno en ningún lado. Mire, yo creo que hoy podemos decir hay izquierda socialdemócrata
Entonces tú no te quieres llamar así de izquierda, dice yo soy socialdemócrata. O sea, vale, no, como Movimiento Ciudadano, así, para que vean, bueno, por decirles algo. Sí, claro. ¿Cómo se llama el partido que tenía una discapacidad de la Rosa? No me acuerdo cómo se llamaba el partido, el de la Rosa, pero sí, ellos se asumieron socialdemócratas y ellos heredan, por ejemplo, a Patricia Mercado, que estuvo ahí, al Movimiento Ciudadano. Entonces tú ves la definición del Movimiento Ciudadano, no se van a decir de izquierda, se van a decir socialdemócratas. ¿Por qué crees que la gente no quiere decir, ay, pues sí soy de izquierda? O sea, porque entonces eres comunista. Ajá, es lo que digo. Es el fantasma del comunismo. Sí, el fantasma del comunismo. Entonces eres de izquierda. Entonces quieres que todo lo que tú tienes se reparte entre todos los pobres. Y entonces tú dices, no, pues sí, pero ahorita lo que yo ya tengo ya el viejo cuenta de la granja y de la vaca, ¿no? Tienes una granja, la vas a partir. Sí, es el Tienes una vaca, no, esa no. Y volvemos a lo mismo. Ya la izquierda y la derecha de hoy en día no es lo mismo. También puede ser de izquierda progresista. A mí se me hace que los priistas en su momento se llamaban algunos de izquierda progresista. El programa Solidaridad de Salinas tenían los conceptos de izquierda y te da gente de izquierda chambeando ahí. Claro, va. No, eso sí nunca se dijeron de derecha. Eso siempre es que dijeron, el PRI jamás dijo que era de derecha, pero tampoco afirmaba que era de izquierda. Ellos defendían el socialismo progresista. El nacionalismo revolucionario. El desarrollo estabilizador. Y toda serie de programas. Están los socialistas. Los socialistas, esos son los herederos de Marx y demás, ¿no? Los populistas, a mí dime si no, tú que eres muy jovencita, yo no he conocido en toda mi larga vida un gobierno del PRI, del PAN, de ahora de PRD Morena, o como se quiera llamar, que no sea populista. A ver, más populista que el papá del populismo, bueno, era el abuelito, porque ya era un papá vivo, era Echeverría. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Pues porque había que recuperar el amor del pueblo y la desconfianza, y que la recuperó, porque después de la matanza de Tlatelolco y demás, desconfianza del empresariado, desconfianza. Y entonces pues se dedica a regalar por donde fuera. No ha habido gobiernos que no sean populistas. Y luego llegó el programa Solidaridad, era populista y medio. Pero volvemos a lo mismo. Había gente que se negaba a decir no, populistas no somos. Y llegó papá de programa social, que no es el papá fue Salinas con Solidaridad, antes, porque yo creo que José López Portillo, ¿se acuerdan de Coplamar? Y entonces José López Portillo con todo y lo que lo odiamos, no sé qué, porque además no recordamos cosas que a lo mejor sumaron, es que fue el primer presidente que hizo en México un mapa de la pobreza. Y entonces dijo, ¿por qué los niños están muriendo de diarrea? ¿Por qué? Pues porque no había vacunas. Y entonces puso unas casitas en los lugares más apartados del mundo, bueno, de México, que eran IMSS Coplamar. ¿Qué hacían en esas pequeñas casitas? Un médico general, a veces una enfermera a lo mejor tradicional, y daban vacunas y agua con suero, vida oral. Los niños dejaron de morirse, y eso era parte de un programa para ubicar zonas de pobreza, que era Coplamar, hecho por grandes economistas, sociólogos, antropólogos, que es que fulano de tal trabajó para el PRI. No había otra forma de trabajar. O sea, todas esas personas súper brillantes trabajaban para el gobierno. No, aparte quien quería entrar, en esos años quien quería trabajar en la política era el PRI, porque el PRI estaba acá. Quería trabajar en el gobierno, pero además los buscaban. Sí. No había otra manera. Fíjate, por ejemplo, yo aquí en Tehuacán conocí un señor que se llamaba Benito Collantes. Era un chaparrito que había estudiado en Rusia, en Hungría, en los países socialistas. Y trabajaba de la mano de Colosio en Solidaridad. Porque esos eran los principios. Él hacía los estudios. Sí. Muchas de las personas que trabajaban allí tenían estas ideas porque esos eran los principios populistas, ¿no? Luego a las feministas. Somos de izquierda, las feministas. Somos de izquierda, aunque no quieras repartir todos tus bienes, ni mucho menos. Los ecologistas. Pero el Partido Verde, ¿cómo va a ser ese partido de izquierda? Pues es que en todos los lugares del mundo, menos en México, los partidos ecologistas son muy respetables. Pero aquí, ay Dios mío, no, bueno. Un partido ecologista que dice que hay que aplicar la pena de muerte. De muerte, imagínate. Pero en todos los países del mundo, los partidos ecologistas son partidos de izquierda. Hay izquierdas moderadas y hay izquierdas
muy pragmáticas. O sea, hay una gama de izquierdas, ¿no? Sí. Okay. Yo creo que la izquierda de Morena es una izquierda pragmática. O sea, ¿para qué buscan? No, hay cosas que les conviene y hay cosas que no. Son populistas, son pragmáticos, sí. Creo también que también hay derecha liberal, que hablabas hace un momento, una derecha conservadora muy apegada a la... ¿Qué es la que está de moda? Bueno, sí, la nacionalista, que yo no pondría el PRI ahí, pero sí, ¿por qué te voy a decir? Porque ellos querían conservar el nacionalismo posrevolucionario hasta ahorita. O sea, quisieron mantener el control del Estado, fíjate. O sea, que eran principios socialistas, pero para conservar el status quo. Y entonces te vas al otro lado. Fíjate, por ejemplo, esos programas que hizo Vasconcelos, que por cierto se identificaba mucho con el bigotito ridículo, por aquello de por mi raza hablará el espíritu. El Chapín malo. Los grandes muralistas mexicanos manejan la historia de México, idealizan a la raza de bronce y que hacen cosas maravillosas. Lo vemos ahora en las mañaneras. La presidenta tiene algo así que el México, no sé qué, el México que destacó, algo así se llama, no se me olvidó, pero cada 8 días presenta datos de la historia de México para recordar etapas que se nos han olvidado. O sea, está recuperando el nuevo programa, que no es malo, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos que saber nuestra historia a fuerza. El que no con historia está fregado. Yo creo, sí, que lo que vemos ahora no es tanto solos conservadores, sino conservadores radicales, que es lo que más me... ¿Qué es eso? Sí, los populistas también son de derecha. O sea, sí, el populismo de derecha es muy claro. Y están los demócratas cristianos, que ese está... como yo no quiero ser completo de derecha, y ahora ya no les dan pena decirlo. Entonces estaba la democracia cristiana, que también es de derecha. Ahora, ¿por qué han cambiado los puntos? Yo digo, ya no hablamos de clase como en la izquierda, como en la izquierda marxista. Ya no hablamos de la lucha de clases. De la lucha de clases, pero sí hablamos de identidad. ¿Quién posee la riqueza? ¿Cómo la reparte? ¿Cómo me reconozco yo? ¿Cómo se reconoce a las mujeres? ¿Por qué hemos sido históricamente discriminadas? Ya no es de clase, es de identidad. Sí. ¿Quiénes son los privilegiados y por qué son los privilegiados? ¿Por qué yo tengo que luchar por mi derecho a nombrarme? ¿No? Entonces ya no hablamos de clase, hablamos de identidad. ¿Por qué mis derechos deben ser protegidos o hasta dónde son protegidos? En cambio, en la derecha ya no solamente se habla de libre mercado, se habla de la preservación de los valores familiares, sí, de cómo la migración llega a producir problemas de seguridad o de desintegración familiar. No son más que la ultraderecha de las mujeres, o sea que... Se habla de la religión y de la conservación de tradiciones, ya no solo se habla de libre mercado, ¿eh? Sí, o sea, ha cambiado de cómo nació, en donde hablaban solamente de el hombre y lo básico que le podemos dar, y hoy en día ya no es que busquemos los derechos básicos, ¿no? Es que ya estamos buscando ahora un sentido de pertenencia, un sentido de identificarnos, la forma en la cómo nos vemos y cómo nos vemos hacia afuera, ¿no? O sea, esta derecha ahora rechaza, por ejemplo, lo que se llama la corrección política, que es este asunto de la cultura woke, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo luchamos por ser reconocidas y tener las mismas oportunidades que los hombres, lo logramos, y ahora eso era correcto, y ahora es correcto que un par de mequetrefes por ahí en un espacio de deporte insulten a las mujeres deportistas, o que haya quien diga que no tenemos derecho a tomar decisiones porque no las tomamos bien, porque nuestros ciclos menstruales influyen con nuestras decisiones. O sea, a ver, o que ¿por qué le tendríamos que dar oportunidad a las personas que no son naturalmente blancas? ¿Sí? O sea, no lo sé, pero sí creo que los argumentos que hoy caracterizan a la izquierda y a la derecha ya no tienen que ver solo con los reconocimientos de los derechos y el libre mercado, ya son muchos más. Yo quisiera aquí hacer una reflexión sobre las redes sociales. ¿Qué nos proporcionan las redes sociales? Ideas cortas y contundentes. Entonces, ya no... yo por eso peleo mucho.
ya no aplicas un pensamiento crítico. Las mujeres no razonan bien por su ciclo menstrual. Por su ciclo menstrual. Es el dogma, lo aplica y ya, no, pues sí es cierto. Ya no hay un proceso de razonamiento, de pensamiento crítico, de saber, pero pasa esto, las cuestiones hormonales, pero tiene neuronas, no sé. Ya no aplicas el pensamiento crítico, vas, esto es así. Todos deben de ganar lo mismo. No, pues sí, de razón, no, espérame. Debe haber un proceso. ¿O para qué estudio si soy rico? Entonces, esos conceptos rápidos, fáciles, súper digeribles, impiden el pensamiento crítico que te obligue a analizar las cosas. Y eso lo vemos en las redes. No sé si tenga mucho que ver, pero yo creo que sí, las redes sociales. Pero mira, yo te voy a decir algo. Las redes sociales no están para educar a la gente. No, claro que no. O sea, el problema es que lo hace. El problema es cuando, lo que platicábamos creo que en el episodio antepasado, ¿no? Uno debe tener la idea de decir, a ver, si estoy viendo que fulanito X, con quien me peleo todo el tiempo, con quien no hace caso, está publicando que las mujeres son irracionales por su ciclo menstrual, pues es evidente que no lo voy a consumir, no le voy a hacer caso y yo sé que lo que pone, pues es una tontería y voy a pasar de largo, ¿no? Sí. Pero así como me discutieron la vez pasada, es que no todos tienen esa capacidad. No, pero es eso, no hay la capacidad de aplicar el pensamiento. Yo insisto, el pensamiento crítico, que es, espérame, ¿esto es verdad? Yo puedo decidir no consumirlo, claro. Pero todos tienen esa posibilidad. Sí, no. O sea, lo primero, el pensamiento crítico se basa primero en la duda. A ver, pero ¿esto es cierto? Pero a ver, busco las bases. Pero sí. Pero si no piensas, y ese pensamiento se tiene que aplicar a todo. El arroz hace daño. A ver, ¿de veras hace daño? No sé. Pero yo creo que también debemos estar dispuestos a aceptar que somos y pensamos diferentes. Claro. Yo sí creo que hay personas, por ejemplo, yo he escuchado personas que se dicen de derecha porque le ponen en un valor muy alto a la preservación de la familia tradicional o de sus tradiciones religiosas, lo que quieras. Pero además les encanta que el Estado intervenga. Es decir, cobran la pensión de los adultos mayores o de las mujeres en situaciones vulnerables, o el de los estudiantes o con trabajo, o tengo mi empresa, pero le entro muy bien al programa de jóvenes construyendo el futuro, porque la verdad, tener un trabajador que voy a decirlo de la mejor manera, sin criticar, yo creo que porque creo que puedo ayudar a que un muchacho o muchacha tengan experiencia y a mí me va a ayudar el gobierno con el pago del seguro social y un buen salario, que un año me la voy a llevar con 3, 4 trabajadores de esta manera. Ni siquiera quiero abusar de esto. Entonces, no que no interviniera el Estado, no, es que en la actualidad hay quien muy bien se beneficia del intervencionismo de Estado y hasta te dice, pues el Estado debería darnos educación pública, pero a mí no me gusta esto de que las feministas vayan en contra de la familia. Porque ya no podemos hablar de eso. Es lo que decíamos. Además, es tácito, ¿no? La feminismo va contra la mujer, ¿no es cierto? No. O sea, solo hay un modelo de familia. Y no es cierto, hay varios modelos de familia. Y es lo que decíamos, o sea, ya la izquierda y la derecha ya no son lo de antes, 1, 2, ya no nada más están pensando en los beneficios para el hombre, para la mujer, por decirlo así, y 3, ya estamos abarcando otro tipo de pensar, ¿no? O sea, sí estoy a favor de esto, pero a mí lo que me pesa más es esto, ¿no? O sea, sí estoy a favor de que intervenga el Estado, pero a mí me pesa mucho que vayan en contra de la familia como tal, ¿no? Es que yo creo que, fíjate, Noel, en un principio el situarte a un lado o al otro lado de la asamblea, se trataba de situaciones económicas. Se trataba de situaciones económicas que además influían por el reconocimiento del derecho en algunas cuestiones sociales. Hoy se hablan de muchas cosas. ¿Qué tipo de sociedad quieres? ¿Quieres una sociedad donde las mujeres y los hombres tengamos acceso y podamos hablar de tener los mismos derechos? ¿Tienes una sociedad donde haya un pago justo de salarios? ¿Quieres una sociedad donde utilicemos un lenguaje que nos incluya a todos? ¿Quieres una sociedad donde haya migración regulada?
¿Quieres una sociedad donde haya libertad de expresión? Sí. Pues algo tan fácil, ¿no? Que la familia sea... quieres? Porque cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué tipo de sociedad quieres? ¿Por qué me atacas tanto por decir algo? Porque soy feminista. Es que a ver, dime, ¿a ti te interesaría que las mujeres que conoces, no deberían ser las que conoces, deberían ser todas, pero vamos a ponerle ejemplo. Tu mamá, tu hermana, tu hija, siempre ¿no? es muy trillado y eso está mal, porque no debería ser todas las mujeres, pero que las mujeres que conoces tuvieran mejores condiciones de vida. ¿A ti te gustaría que las mujeres que conoces fueran a la universidad y no les dijeras, no, tú regrésate a tu casa porque no eres capaz? ¿Te gustaría que las mujeres que conoces, que son muy capaces, tuvieran un salario de acuerdo a sus habilidades y no les pagaran menos que alguien que tiene las mismas habilidades que ellas, ya ni siquiera menos? No, sí, claro. Entonces eres feminista. No, pero es que eso de andar abortando. Hey, tú pregúntale a las mujeres si su derecho a decidir implica que hoy tomen la decisión. Porque está visto que no todas las mujeres que estamos de acuerdo con el derecho a decidir de las personas en todos los ámbitos andamos por la vida abortando niños. No es cierto. Pero, pues por mí, si alguien lo decide, es su decisión y lo vamos a respetar. Pero, bueno, a mí no me interesa qué religión tienes, pero tienes la libertad de tomar la religión que tú quieras. Eso no lo hemos entendido, porque si tú usas un de estos, como son un burka. Ajá, la burka. Pero es tu religión y tú decidiste, no te la impusieron. Y eso los occidentales no lo entendemos muy bien. Claro que si te lo impusieron a fuerza, como en el caso de una sociedad autoritaria y va como las de algunos, porque también las sociedades teocráticas. También hay, mira, autoritarios y radicales hay de todos los colores, claro. ¿sí? Pero eso no implica que no tengas libertad de creer. ¿Qué tipo de sociedad quieres? Porque puede ser que seas liberal en lo social, pero de derecha en cuanto a tus ideas económicas. Sí. O sea, tú dices, a mí no me molesta que las mujeres luchemos por nuestro derecho, a mí no. Pero la verdad, a mí eso del libre mercado me gusta. O sea, es un decir, ¿eh? A mí creo que entonces eres de derecha, de izquierda en lo social, pero de derecha en lo económico. Ajá. Es posible. Y eso no tendría nada de malo, ¿no? Y no tendría nada de malo. Ahora, lo que está mal es el querer imponer tus ideas. O sea, tiene que ser esto a fuerza. En que tú, si no piensas como yo, tú estás mal. Ajá. Sí. Si tú no estás de este lado, eres prianista. Si tú no coincides con que ese señor de ahí de Sinaloa, deberían de darme, o sea, yo digo, si hay 3, 4, 5 personas, hay un juicio abierto por relaciones con este sujeto, ¿qué más pruebas quieres? Entrégalo, que lo juzguen. A lo mejor aquí tú no viste el delito. No, si tú estás de acuerdo con eso, tú eres mi enemigo. No, a ver, espérate, no va por ahí, no va por ahí. Ahora, por alguna razón, hay gente que votó por Bukele, muchísima gente. No. Porque aunque nosotros nos duele y por ahí anden... Sí, nada más que, por ejemplo, Milei tiene un grado de popularidad casi 0. Pero Bukele es el presidente más popular de Latinoamérica y creo que de muchos lugares del mundo. Sí. Milei no. Milei ya bajó, pero este hombrecito que acaba de llegar a Colombia también tiene aunque acaba de llegar, no sabes cómo va a mantener la popularidad. Sí, por todo lo que pasó con la tragedia. Y por muchas cosas, acaba de llegar, no lo puedes medir. Pero Bukele es impresionante la forma. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no quiero que los tengan los otros mientras los tenga yo. Entonces, ese es el punto. Ahora, pues les puede doler pero Trump no baja de popularidad. No, y ya anunció que quiere reelegirse y la gente lo aceptó y dijo, sí, claro que sí. Igual que no baja Claudia Sheinbaum. Sí. Por lo tanto, en Brasil todavía, porque no son políticas de izquierda radical. Es que no hay... Justo a eso voy a preguntarte, ¿no? O sea, ¿cuándo la política se vuelve identidad en hablar de izquierda o derecha? Porque ahorita estamos hablando de de los ideales de cada uno, ¿no? De cómo se manejan, lo que pueden pensar. Pero ¿en qué momento ya decimos, lo que decías, es que si no estás conmigo eres un prianista, es que tú eres un chairo? Y, es que mira,
o sea, me cobras impuestos, tus libros son comunistas, por ejemplo. Pero antes, mis bancos que estaban en todas mis tiendas eran por donde se repartía la lana del bienestar. Entonces, eras mi cuatito, ¿no? Exacto, sí. Me lo quitas, eres comunista. O sea, es que yo creo que mucha gente... Es por conveniencias. Justo. Yo creo que hoy en día la gente que intenta politizarlo y hablarlo desde el ámbito político, se cierra, solo a eso y no ve que hay un abanico de más. O sea, que es más profundo de lo que muchos creíamos, ¿no? Y la verdad a veces creo que lo que sale por nuestra boca es nuestro propio castigo. Yo lo he visto mucho ahora. A ver, nadie ha dicho que la gente con un trabajo honesto, honrado y que gana su dinero y su salario y pues no pueda gastárselo en lo que se le dé la gana. Ajá. Pero como tú te llenaste la bocota para decir que la austeridad y que no sé qué, pues lógicamente ahora, porque haces un viaje que en otras personas podría ser pues producto de un ahorro, sí, de bastante tiempo, pero bueno, porque hay una tendencia en las izquierdas, sobre todo en esta que ahora estamos viviendo en México, que es a clasificar a las personas como buenas y malas. No todo lo que no está de acuerdo contigo está mal. Tampoco te va a parecer a ti bueno, pero más vale, yo respeto lo que cada quien opina, yo no estoy de acuerdo, pero respeto lo que cada quien opina. Ahora, ¿qué va a pasar cuando eso que otros opinan y que no es lo que tú opinas va ganando terreno? A nosotros que no se nos olvide, esta tendencia ideológica, política, está en el gobierno después de muchos años de picar piedra, de convencer que eran una mejor opción, donde muy pocas veces, con excepción, fíjate qué efecto tan garrafal tuvo esto. Por eso digo, ¿cómo puedes tú repetir lo que más odias? Que es un peligro para México. Yo me acuerdo como los que estábamos ahí, decíamos, pero ¿cómo pueden creer? Decían, pero ¿cómo puedes estar ahí si es un peligro para México? Nos va a quitar nuestra casa. Y tú te volteabas y veías a la persona y decías, ¿cuál casa? Vamos a hacer como Venezuela. Ya no puedes salir de México. Y tú dices, ¿y tú cuándo has salido de Tehuacán? Por decirte algo, ¿no? O sea, no puede ser esto. Vamos a hacer como Venezuela. No, ojalá tuviéramos el petróleo que tiene Venezuela para que entonces... O sea, sí me entiendes, pero el punto es que sí estamos actuando ahora, sí. Así como actuó la derecha, donde, caramba, los rojos los mataban, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Canoa, no? ¿Qué pasó? Porque en el fondo tiene una connotación política. Sí, que mataron a los comunistas. Muy cerca de acá, en la zona donde ahora están las Salinas, mataron hace muchos años, le estoy hablando, no sé, yo creo que 60, 70 años, si alguien conoce la historia bien, de un turista norteamericano que iba con un chandal deportivo rojo. ¿Ya? Lo lincharon por la zona de las Salinas. Una historia que contaba mi padre, o sea que debe tener entre 60 y 70 años, más tal vez, porque iba vestido de rojo. ¿Sí? Y los rojos éramos rojos, por eso mi perra se llama Red. Pero bueno, ahora, tú puedes tener ideas socialmente progresistas, socialistas, de izquierda, sí, claro. Y también tener esa nostalgia por un pasado que sí, pero bueno, ¿por qué no aceptamos los cambios culturales? ¿Por qué no aceptamos que hoy las mujeres hemos luchado mucho para lograr ese reconocimiento? Que también lo viven las mujeres tradicionales. Claro. Dígame, sin las luchas feministas, Ana Teresa Aranda de Orea no sería quien es ahora. Verónica Sobrado no hubiera tenido las oportunidades que ha tenido, porque además creo que se han visto beneficiadas más mujeres en la derecha que en la izquierda. Que en la izquierda está gobernando una presidenta, sí, pero si tú mides, caramba, por ejemplo en Puebla, ¿cuántas mujeres de la famosa derecha tradicional que está No, y ves que el contraste, perdón, pero las mujeres que quieren que gobiernen Puebla, pues ¿cuál ha sido su lucha, cuál su formación? En el área que a mí me gusta, no es posible que una chava que acaba de salir de la escuela, de una carrera medio de artes, sea la secretaria de Cultura. No, es abogada.
No, ya después. No, estuvo como 3 meses. No, estuvo como 3 meses. No, es que como todavía no se titulaba su hermana. Ahorita. Pero ella no está en cultura. Esa muchacha está, la que no se titulaba. Ahorita está en cultura una chica. No, ahorita está en cultura Glockner. Ahorita está en cultura Glockner. Pero, no, estoy hablando de la directora de museos. De museos, sí, la directora de museos. Sí, pero tú estás hablando de Michelle Talavera, que es algo mucho más grave. Sí. Pero eso fue la primera secretaria de Cultura, que no la deja, bueno, va su hermana, que no funciona, bueno, ya va a Glockner, que también tiene muchos problemas, ¿no? Pero por todas las broncas que le deja. Y pero bueno, ese es el área que a mí me gusta. Pero en general, tenemos la bonita González para presidente de Puebla. La bonita Sánchez. No tenemos un gobierno de izquierdas. Puede ser que la presidenta, y ahí sí tengo que decirlo, se formó en lo que llamábamos el lado de la izquierda académica. La izquierda académica, la izquierda universitaria. Pero a ver, eso no quiere decir que todas las decisiones que se han tomado a lo largo de estos gobiernos sean decisiones que tengan esa característica. Puebla es una muestra. En Puebla, sin hacer un tono peyorativo ni mucho menos, en el gobierno del Estado, con excepción de 2 o 3 personas, y ahorita me surge aquí, que ya no está en el Estado, pero estaba Celina Peña, está Glockner, puede haber 2 o 3 personas más, Pavel Gaspar, que está en el Congreso. O sea, de ahí en fuera, todas las personas que están en puestos de gobierno son herederos del PRI, como el gobernador. ¿Que está mal o está bien? No lo sé, no voy a hacer ese juicio. Y que no sabes si es el PRI de izquierda o de derecha. Solamente voy a decir que tú no puedes decir que porque en la izquierda no existe experiencia de gobierno. Yo sí reconozco que el PRI, después de haber gobernado 70 años o más, pues aprendió a ejercer puestos de gobierno. Pero yo no estoy hablando de las personas que están en el cuerpo civil de carrera, que no importa qué partido gobernaba, tú sabías hacer el trabajo. Claro. Estoy hablando de personas muy jóvenes, sin experiencia, pero sí con una actitud totalmente contraria a estas ideas que tú implicarías en las izquierdas. Entonces, perdóname, no es un gobierno que a lo mejor es un PRI que tampoco era de derecha, nacionalista, renovado, no sé cómo le llamarías, pero no es de izquierda. No es de la izquierda que nos quieren vender a partir de la presidencia de la República. O sea, yo insisto, es la búsqueda del estado de bienestar, pero que tiene muchas complicaciones porque al interior hay muchas contradicciones. Claro, y entonces sí, es un gobierno populista, sí. ¿Qué es criticable? Pues mira, yo creo que a los que fundaron ese partido, a los que militamos en el partido que le da nacimiento a pues a veces nos entristece decir el dicho popular, nadie sabe para quién trabaja. Pero también hay una cosa, es por lo que la gente vota. Y tal vez la gente votó por la confianza que le tenía al ejercicio del poder de otros. Pensaría que los conocía más, pensaría que no fueron tan malos. No sé, por eso yo ya, si son o no son, ya es lo de menos. Lo que sí yo creo, por ejemplo, en Puebla en este momento, y me da rollo porque el gobernador sí tiene experiencia, por lo menos el haber sido desde presidente municipal, diputado local, diputado federal y senador, lógicamente, ¿dónde se adquiere experiencia? Pero el cuerpo que lo acompaña. O sea, podríamos decir que las nuevas generaciones como que ya no están tan apegadas a las izquierdas y las derechas, no pero tampoco tienen bien claro el rumbo que van. No están apegadas, pero tampoco tienen ideas políticas. No, ándale. O sea, no tienen una fundamentación ideológica. Porque eso pues obviamente genera un caos. Ni técnica. No, pero tampoco saben hacer tareas de gobierno. Sí, no, pues no. A ver, yo no puedo aceptar un trabajo que no conozco. O sea, yo, ¿tú no vas a ser directora de museos? A ver, espérate tantito. Sí, claro. No, mi trabajo está en este lado. A ver, Sona, tú vas a ser directora de mujeres y yo me la pasé toda mi vida diciendo que no era feminista y que no tengo ni idea y que entonces paso de este lado. Y lo mismo sucede, por ejemplo, a nivel municipal. Espérame tantito. A ver,
¿Qué experiencia o preparación técnico-político tiene la persona que está al frente de cultura, educación? Y no hablo de los regidores, porque esos son puestos políticos netamente. Hablo de las personas que dirigen el aspecto técnico. Entonces yo sí creo que en estos gobiernos, y no digo que los jóvenes no deban tener experiencia, no tengan experiencia y que no tengan oportunidades. Sí creo que hay gente con mucho mayor nivel académico, político. Hay gente que aunque sea del PRI, se hizo en el PRI desde que tenía 16, 17 años. ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué está la hija de alguien, la esposa? Nosotras, las feministas, que hicimos política, sí luchamos mucho. En la izquierda y en la derecha y en el centro. Sí, sus luchas porque llegáramos las mujeres que habíamos logrado estos puestos por nosotras mismas. Porque nadie dijera, tú estás aquí porque eres la esposa de alguien, la protegida de alguien. Llegaste por tus propios méritos. Exacto. Ahora, las esposas de alguien que tienen méritos también merecen llegar. Claro. Las esposas de alguien que tienen méritos, sí. Yo sí te voy a decir, yo no creo que durante todos los años, y le pongan el nombre que quieran y si quieren lo cortan, es que tu mérito haya sido cuidar muy a tu marido, soportar sus malos tratos y su carácter, y que eso te dé experiencia para que ahora querer gobernar una ciudad o te dé una diputación. No. Yo creo que necesitamos más experiencia siendo libre. Y una vez que tengas más experiencia siendo libre... En contraposición está Margarita Zavala, que yo la considero, bueno, yo tengo muchas cosas en contra de sus posiciones, pero es una mujer que siempre hizo política en el PAN. Siempre. Sí. Entonces, Juana Teresa Aranda. Cuando entra su marido como presidente, ella le baja, pero eso no significa que no tenga una posición política propia. Pero no le bajó completamente porque tenía un puesto en su partido. Y así puede haber muchas. Mira, Dolores Padierna. Nos puede caer muy gordo su marido y que si las ligas y que si no sé qué. Pero ellos dos, eso sí se da más en la izquierda. Sí, en la izquierda tú ves como las parejas son parejas que se conocen, en el partido va y que entonces tienen estas posibilidades. Entonces, digo, perdóname, pero sí. Y aquí en Tehuacán ya tuvimos una presidencia así. No voy yo a mi esposa. Ajá. Yo voy a decirlo. Creo que la esposa de Rafael Moreno Valle tuvo una actitud muy, ¿cómo se dice? Con mucho ímpetu en el DIF. Y que después de ahí pasas a ser gobernadora. No, espérame. ¿Y por qué no fuiste diputada, candidata, presidenta municipal? Sí, o sea, tuviste más. Claro, eras la esposa. Sí hizo cosas importantes, sí, pero no, a ver, no va por ahí. Hay mujeres que dedican su vida al hacer político y haberte casado con alguien no significa que te corten tu lengua. Sí, claro. No, pero luchamos mucho por eso. La esposa, por ejemplo, de la Bastida. ¡Qué bárbara mujer! La señora era una genio, o es una, no sé si todavía, pero es una genio. Yo creo que habían que votar por ella y no pero, pues, el famoso era su marido. Sí. Pero ella era una mujer admirable. Sí, yo creo que a muchos les va a chocar esto. Pero Beatriz Gutiérrez Müller siempre fue una mujer con mucha vida pública y luego les chocan, ¿por qué tenía que callarse? ¿Sí? Ya se calló y no quiso ser primera dama y pero yo creo que no tendría que callarse. No puede ser. No acepte la posición de primera dama, pero sí discute, sí participa, sí muéstrate. Esta idea que está haciendo Morena para prohibir el nepotismo, fíjate, de lo que yo te estoy diciendo podría resultar contradictorio. Y yo sé que la presidenta seguramente lo pensó mucho, porque de donde ella viene, las familias enteras, como en el caso de Berta Alcaide, las familias enteras militan, las familias enteras están ahí. Y este tipo de posiciones lleva a que tú estés ahí, le va a quitar a alguien que también luchó por ello, pero solamente por el hecho de ser tu familia. ¿Qué pasa entre Armenta y Nacho Mier? Que pueden caerme bien o no, pero los dos tienen una vida política. ¿Por qué si él fue gobernador? ¿Sabes por qué creo que es? Porque la llegada de estas ideas donde, pues vamos a darle en la torre a esto, y ahora ya no va a ser por méritos ni por trabajo, va a ser porque eres mi amigo, mi familiar, mi esposa.
Sí, claro. Y entonces tuvieron que meter un límite porque era, mañana va mi esposa. No, a ver, espérate. Tu esposa estaba jalándote la silla de ruedas. No, lo digo de boca. No puedo yo porque estoy inhabilitado, va mi esposa. Y del otro lado del PAN, pues yo dejo de ser presidente, pero mi esposa va como primera regidora de la siguiente administración. O mi hija. Y después, yo fui diputado, pero dejo de ser diputado y va mi esposa. Y luego, ahorita, no, pues yo no voy, pero va mi hija. Ajá. O sea, bueno, tu hija acaba de salir del Dices, estoy hablando de un partido supuestamente. Partidos, porque todos. Estoy hablando nombramos 3 partidos distintos, porque hablamos de Morena, hablamos del PAN. Y ahorita se habla de que si no va el actual presidente, puede ser su esposa. Y es ahí donde. Yo creo que ahí es donde es importante que conozcamos de qué va a ser de izquierda y derecha, porque precisamente esos son como los fundamentos que te van a decir a ti, oye, ¿de verdad mi actuar político es el correcto? ¿De verdad estoy convencido de que estoy en el lugar, en el partido con las personas correctas, o solamente quiero hacer política porque quiero carrera o quiero beneficios, ¿no? Entonces, y es muy válido, ¿no? Entonces, creo que tenemos ya la base, creo que ya podemos entender ahora sí de qué va la izquierda y la derecha, y creo que es importante que pues lo tengamos claro, que lo fomentemos a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los que quieren dedicarse a la política, a los que están militando en partidos, ¿no? Porque luego vienen ahora que venga que empiecen las épocas electorales, pues ir empezando a comentarles a todos, ¿no? O sea, de qué va a ser de izquierda, de qué va a ser de derecha, de qué se trata, y que pues dejemos a un lado pues las características que toda la vida nos han repetido que es ser de izquierda y derecha, cuando ya no es así, ¿no? Yo sí creo que como uno de los puntos que quisiera, no sé, poner en la mesa ahora es que yo no quisiera que este episodio se convirtiera en una defensa de uno de los lados. No. Porque si yo en este momento me tuviera que describir, diría, sí soy feminista, no hay duda. No hay duda. Y que no me quiero describir y que cuando tengo un pensamiento de derecha quisiera desecharlo inmediatamente. Pero eso no quiere decir que tampoco esté de acuerdo, por ejemplo, con la intervención del Estado en todos los aspectos. Porque vamos a ser francos, yo me crié en México y México nunca ha sido completamente de izquierdas ni completamente de derechas. Por lo tanto, yo no sé lo que es que no exista la propiedad privada y no quisiera que dejara de existir. Y no creo que nadie que yo conozca pensara que no le apetece tener tu casita, por lo menos chiquita, tuya, o tu trabajo. Pero yo sí quisiera decir, a mí pero sí que me todos tengan derecho a tener una casa. Que todos tuvieran derecho a tener una casa, sí, y que todos tuvieran derecho a ganar bien, y que las empresas, a ganar lo justo, bien, y que pero sí me gustaría que existieran mejores servicios sociales, claro, y que yo sé que no hay ningún país del mundo que se pueda dar todos sus servicios de manera privada, y que yo no podría vivir si no existiera el subsidio a la energía eléctrica, si no existiera el subsidio al agua, si no existiera el subsidio a las gasolinas, y que eso son principios de Estado protector social que yo alabo. Soy feminista, sí, y sí me gusta hablar de cómo los aspectos de la cultura woke, que es que nadie se quede atrás. Yo sí veo beneficios y sí creo que se llegaron a límites que hicieron que se exagerara. Sí. Porque como a mí me choca que ahora digan, yo me voy, se queda mi esposa, y tú critiques y de repente te digan, ¿por qué criticas? Es una mujer, ¿no decías? O sea, que estén usando tus mismos argumentos para atacarte. Sí, claro. Sí, eso es algo porque no terminamos la lucha, porque no la terminamos. A ver, los derechos no son absolutos. No. Todos los derechos hay que pelear por ellos. Y lo estamos viendo en los Estados Unidos, platicando en otros capítulos. A las mujeres se les está quitando el derecho a decidir. Las familias con matrimonios del mismo sexo se busca su prohibición. En fin, y eso en todo el mundo. Entonces sí se debe. Los derechos hay que ir luchando todo el tiempo por ellos. Y perdón, pero yo sí insisto, hay que leer, no hay que dejarse llevar por los
las frases cortas, cuestione, discuta. Y bueno, solo así vamos a aprender. Y también, ¿cómo vamos a aprender? Con nuestras recomendaciones ya para cerrar este episodio. Estoy buscando mi recomendación. A ver, arráncate. Yo empiezo porque la mía está muy ligera, no es tan seria y no quiere decir que no sea buena. Es una película, se llama Políticamente Incorrectos. Es una comedia donde habla son dos rivales políticos que uno pertenece a la derecha y otro a la izquierda. Y pues obviamente en esa rivalidad pues descubren que se empiezan a enamorar. Entonces es un estilo Romeo y Julieta, pero hablando de la política, en donde muestra cómo es el pensamiento y el trabajo de la derecha y cómo es el pensamiento y trabajo de la izquierda, y en donde llega un punto en donde dicen estos dos personajes, oye, pues sí estamos enamorados, pero vamos a ir en contra de nuestro trabajo, de nuestros ideales, de nuestro partido, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Y pues ahí se desencadenan muchas cosas que es cómica, está divertida, está recomendable. Digo, no les va a hablar así al 100% de izquierda o derecha, pero sí puede pasar que en la vida real te encuentres con lo que decíamos. No eres ni completamente de izquierda y no eres ni completamente de derecha, entonces puede haber como un abanico de opciones, ¿no? Entonces esa es mi recomendación, Políticamente Incorrectos, y está en Netflix. Ay, Rafa o Susana. Híjole. A ver. Ahí, Rafa, ¿por qué? Yo sí quiero. Pues yo no encontré películas ni series. Y bueno, a mí me gusta pues mucho la filosofía. Así que les recomiendo una plática que da un cuate que se llama Amílcar Paris Manduki, está en internet, y se llama La vigencia del marxismo. Y habla de cómo algunos principios de lo que fue. Explica primero que el marxismo absoluto no existe, sus orígenes, porque todo, para que no nos andemos espantando, y bueno, y nos hace entender los principios sociales. Hay un cuate que no les gusta a muchos, que se llama Diego Rosarín, una conferencia que se llama Ser progre es ser de izquierda. Ser progre buenendita, que yo me clasifico en eso, o sea, ser progre buenendita, te hace de izquierda. Y otra conferencia sobre Marx de un argentino que sería Darío Stadnik. Ahí se los ponemos a las recomendaciones, que también está muy padre porque explica todo. Por qué, por ejemplo, a Carlos Marx se le sataniza por lo que pasó en Vietnam, por lo que pasó en Rusia, cuando esas no eran sus posiciones. Pero como es más influyente Marx que, por ejemplo, Hegel, que era más radical, no se le considera de esa forma, porque no tuvo la trascendencia. Entonces, está muy interesante. Son cuestiones de filosofía, que bueno, yo se las pongo ahí, ojalá las vean, porque sí. O les den un clavo. Duran más de 40 minutos, pero sí son muy interesantes. Ahí está, perfecto. Bueno, miren, yo no lo encuentro, pero se los voy a poner te lo voy a mandar para las recomendaciones. Hace poco escuché un podcast de un politólogo argentino, que no recuerdo el nombre porque además está un poco raro su nombre, por eso lo estaba buscando y no lo encuentro, hablando en un podcast de marketing, Hablando con Marketing se llama el podcast, que es un podcast del País, en donde hablaba de este fenómeno de las derechas que llegan a la mayoría de los países latinoamericanos. Aquí está, ya lo encontré, se llama El contagio de las derechas radicales y está en el podcast de Al habla con Marketing en Spotify o donde ustedes quieran ver. El analista se llama Franco de Ledone, así como si fuera de las mujeres, de Ledone. Sí, que además lo vieron mucho porque él creó un programa que se llama La Epidemia Ultra, es decir, de la ultraderecha. Es un poco largo, el podcast dura como 1 hora, pero sigue siendo esta mi duda. ¿Cómo pueden votar y adorar a este tipo de sujetos? Sí, que traen unas ideas. O sea, no me cabe y no quiero nadie se puede decir completamente de izquierda y completamente de derecha, pero hay algunos sujetos que dices, bueno, en medio de una grave situación como fue el temblor que azotó a los colombianos, tú rechazas la ayuda de un país
que tiene experiencia. Claro. De cualquiera. 2, o que condicionas la ayuda. En entrevistas de cómo conociste a tu dulce esposa que te recomendó tu mamita, porque era una muchacha seria de su casa. En lugar de estar hablando de cómo vas a responder a esto. O toda su publicidad, la promoción que hacen son de rescatistas de otro país, de un país que es Israel, y que mientras están los rescatistas trabajando, llega el ejército, los hace a un lado, se meten estos rescatistas de Israel y salen en las fotos. Claro. O sea, y está aprobado, y hay protestas por eso. Bueno, de alguna manera, esta entrevista, porque ella le hace una entrevista a Gabriela Barkentin, es un politólogo argentino, lo vieron, se ve que vino a México, entonces hubo varios programas que lo nombraron. Franco de Ledone. Y pues habla de estos extremos a los que no quisiéramos llegar nunca, pero que estamos llegando. Entonces, se me hace muy interesante. Sí está un poco denso, porque es largo y además... Es que todo esto es denso. Sí. Todo esto es denso, pero no hay de otra, hay que entrarle, porque si no, nos vamos a quedar en la... No encontré ninguna película ni serie que me convenciera. Hay algunas, pero no me convencieron. Acuérdate que para que podamos crecer necesitamos incomodarnos. Sí. Y este tipo de temas incomodan a veces, ¿no? Porque dices, híjole... Pues no sé si soy, me están describiendo, o yo sí o yo no, pero pues si no se incomoda. A mí me incomodó estudiarlo. Sí, te incomoda porque dices, ¿dónde estoy? Sí, no, te tengo cuestionas. Que aceptar, exacto, te cuestionas y yo me resgarro aquí la ropa porque estoy bien roja y sí, pero no, pero esto sí, no, porque ya no podemos partir el mundo en un lado y otro. ¿Sí, no? Porque ya no tenemos listoncito rojo del lado izquierdo o del lado derecho. No, todo es una variedad. Así es que esperamos sus comentarios, de verdad esperemos que ojalá puedan tener ese pensamiento y ese análisis de decir, cuestionennos, díganos, y también ustedes cuestionense, porque a final de cuentas, a final de cuentas creo que el chiste de hacemos un podcast es compartirles lo que pensamos, cómo pensamos y que pues pueda haber una retroalimentación. Así es que nos vemos el próximo jueves, ya sabes, a partir de las 5. Sorpresita el jueves. Sí es cierto. En el próximo episodio. Ese sí le va a gustar mucho a mamás mamás, papás con hijos en edad escolar. Así que debate, se vale debate. Va a estar bueno, así es que síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestro podcast, sigan al canal de nuestro productor, @coihuehuastequen. Entonces va a estar buenísimo, este episodio estuvo buenísimo, el que viene también va a estar buenísimo, así es que no dejen de seguirnos, denle like, compartan, suscríbanse y... Háganos saber a través de los comentarios ustedes qué piensan acerca de la izquierda o la derecha. Y si también quieren poner, pues yo soy de izquierda y derecha, también pónganlo. Nomás no esperen que les contestemos feo porque no vamos a entrar en esos juegos. Pero aquí uno debate. Pero sí puede ser que sigamos reflexionando. Claro. Así es que ya lo saben. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.